Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Story Podcast. Hoy vamos a hablar de futuro y justamente no será de astrología, sino de tecnología en esta ocasión, que la verdad a mí particularmente me gusta más. Para la entrevista contamos con Reinerio Agüeria, creo que lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho estupendamente y no es sencillo. Sí, sí, por eso estamos hablando justamente antes. Es CEO y cofundador de Controliza. Ujú. Aparte, eres ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y cuentas con un MBA de IES Business School también. O sea, eres una Del persona, Instituto de Empresa. eso, del Instituto de Empresa. Antes de comenzar a explicar un poco lo que es Controliza, me gustaría saber un poco de ti, de dónde vienes, qué es lo que te motiva y cómo fue el salto de pasar, supongo, de la ingeniería, de la parte esa más tecnológica, que bueno, el proyecto es tecnológico, pero de una ingeniería a trabajar con el sector de la hostelería. O sea, es que muchas veces Sí, sí. no pega mucho. Del hormigón a las manzanas, ¿no? Sí. Exacto. Sí, bueno, la vida te va llevando por diferentes caminos, ¿no? Yo, soy nacido en León, me fui a estudiar la carrera a Santander, estudié, como has dicho, ingeniería de caminos y empecé a trabajar en obra, que es una de las salidas clásicas de un ingeniero, ¿no? Pero a mí yo siempre me picó el gusanillo del emprendimiento. Al final, por parte de familia, pues también venimos de una familia más bien emprendedora y sabía que tarde o temprano iba a acabar en algo de esto. Y por el medio me quise formar un poco más en el mundo de los negocios. Por eso hice el MBA y aunque volví durante un tiempo al mundo de la construcción, bueno, pues en un momento dado ya pude dar el salto y ponerme a montar otras cosas, ¿no? Y dentro de esas otras muchas cosas, pues yo soy un poco multiemprendedor en serie, que he ido montando negocios, algunos han salido mejor, otros han salido fatal, otros han salido más o menos, pero acabé de una manera pues bastante coyuntural o se me cruzó por el medio el mundo de la hostelería y el mundo de los datos, porque realmente la hostelería en el fondo es el entorno, ¿no? Pero en donde nos movemos nosotros es en el mundo de los datos y los datos es extraordinario lo que se puede conseguir con ellos y más en un Totalmente. sector que realmente no es de los más avanzados a nivel tecnológico, aunque poco a poco se va poniendo las pilas y cada vez hay más soluciones, etcétera, etcétera. Pero digamos que la gestión a través de los datos, pues no era y no es en muchos casos todavía el punto fuerte, ¿no? Y ahí encontramos un área en el que merecía la pena profundizar y ya llevamos pues bastantes años profundizando y realmente creo y espero que sea el área definitiva donde encuentro cómo ayudar, ¿no? Porque al final yo creo que un poco la vocación de un emprendedor es esa, es resolver un problema. Y creo que eso tiene que ser lo que realmente te motive. Yo creo que el emprendedor, o es mi punto de vista al menos, no tiene que ser emprendedor porque quiera ganar dinero, porque eso al final debe ser la consecuencia, pero debe ser la consecuencia de hacer Totalmente. algo que sea por un lado, lo que te cause, te dé ilusión, ¿no? Ilusión de trabajar, ilusión de meterte en una historia que en muchos casos es muy compleja y que lleva mucho sufrimiento aparejado y que lleva muchos sinsabores e incertidumbres, que creo que es una de las cosas que debes aprender a manejar, ¿no? La Sí. gestión de la incertidumbre, porque creo que para mí probablemente sea lo más duro que hay de ser emprendedor. Al final vives en una eterna incertidumbre y eso pues hay que tener pues una capacidad de aguantarlo quizá que sea superior a otra gente que tenga otras metas que quizá pues parezcan al menos o sean más seguras, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí lo que me motivaba era esto, era empezar a pensar en cómo puedes llegar a tener algo que la gente quiera y esté dispuesto a pagar por ello, que resuelva su problema, porque el objetivo
fundamental de cualquier negocio ha de ser resolver un problema y que eso conlleve un pago y que con ese pago seas capaz de pagar tú a su vez todo lo que conlleva llevar a tener ese proyecto en marcha. Y bueno, y un poco todo una deriva de cosas que si quieres luego te cuento tranquilamente, nos llevó al mundo de la hostelería. Y aquí es donde estamos. Donde partís. Me gustaría preguntarte, ¿tú te diviertes o trabajas el día a día? Porque eso es muy importante. Yo me divierto en muchas cosas y trabajo muchas otras cosas. Y la diferencia creo que la has hecho bien, ¿no? O sea, hay muchas cosas que me divierten que no considero que sean trabajo y hay muchas cosas que tengo que hacer porque las tengo que hacer, porque Obligación. al final es obligación. Entonces, eso es más trabajo. Pero creo que cada vez logro divertirme más. He Eso es pasado muy por, bueno. he pasado por épocas que no me divertía nada. Bueno, sí, creo que es la vida de un emprendedor. Hay momentos Eh, donde te diviertes más y otras donde te agobias un poco más, porque te lo has dicho, en Efectivamente. la incerteza de saber si vamos a llegar, si vamos a coger estos, si vamos a llegar a esos objetivos, si vamos a conseguir las metas económicas, que al final una empresa es lo que se basa muchas veces. Cuesta y no es fácil. Y muchas veces es una cosa que recalco mucho, que hoy se ha instalado un poco en la sociedad o parte de la sociedad unos vendehumos que digo, ¿quieres ser millonario? Yo lo he conseguido con esto, con tal y cual. Y la Sí, verdad, cuando emprendes, te dan por todos lados y por no sabes todos por dónde lados. vienen. No hay atajos. No, no. Mi experiencia, y puede, ojo, no quita para que tú montes tu Claro, primer claro. negocio y te forres. Y Obviamente, obviamente. eso es posible, hay gente que le pasa, no conozco a ninguno, pero hay gente que le ha pasado y probablemente ese sea el que escriba un libro y te diga lo fácil y lo rápido que es. Pero seguramente si monta un segundo negocio ya no tenga tanta suerte. Y esto también le pasa a gente, ¿eh? O sea, que monta el segundo negocio y diga, joder, con lo listo que yo me creía y lo hábil y lo capaz y todo, porque mi primer negocio fue un tiro y ahora he montado este y estoy, bueno, dándome con las paredes y no sé qué hacer, no sé qué he hecho mal, no sé qué es lo normal, ¿no? O sea, Sí, al sí. final vas pegando por todos los lados y de alguna manera, ¿no? Es como lo del libro de la buena suerte, a mí me gusta mucho la analogía que hace, ¿no? Que al final el tío va sembrando y siembra y un día llueve en unos sitios que sembró, ¿no? Y la gente que no sabe lo que ha hecho dice, joder, qué suerte, justo llovió donde había sembrado. No es que había sembrado todo el campo, coño. Y llovió ahí y justo ahí nació, pero yo ya había sembrado todo el campo, ¿no? Entonces esto es un poco eso, ir sembrando y ir haciendo las cosas lo mejor posible y tener un poco de suerte, ¿no? Antonio Catalán decía una frase que a mí también me gusta mucho, que dice que el éxito es un 33% inteligencia, 33% trabajo y 33% suerte. Y que si tienes dos de las tres, no tendrás éxito. O sea que la suerte también tiene un papel importante, ¿no? La suerte que esa que hay que buscarla, pero que al Totalmente. final influye. Puedes tener mala suerte y por muy bien que hagas las cosas y muy listo que seas, no era el momento, no era la situación, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, Claro, tú lo acabas de decir. Es importante estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. yo creo que es básico, pero puedes tener éxito no estándolo. Pero tienes que perseverar. Si tú Claro, crees que la idea es buena y tú crees que merece la pena y eres capaz de ser lo suficientemente humilde como para ir variando tu idea inicial, ir amoldándote, leer, porque yo creo que cuando digo leer, leer la situación, leer a los clientes, ¿no? O sea, yo creo que los mayores aprendizajes te lo van a dar tus potenciales clientes, sean clientes o no lo sean, ¿no? Pero te van a dar los mayores y la mayor cura de humildad. Tú vas con tu mega idea que dices, "Buah, que la inteligencia artificial, bueno, te pongo, ¿no?". Y son todo palabras maravillosas y mira, tío, yo lo que quiero es que esto, ¿sabes? Me saque aquí 33. Y si no me saca 33, olvídame que no te quiero ni ver. Y te quedas chafado y dices, Dios, ¿para qué coño? Este tío no tiene ni idea. No, porque es que no sabes. El segundo te dice otra cosa que no tiene que ver con el primero, pero es igual de. Y tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde y decir, yo realmente a qué he venido a resolver un problema, ¿no? Pero no había entendido el problema, ¿sabes? ¿No? También lo decía Steve Jobs, ¿no? O sea, que cuando le hacían la pregunta de ¿por qué has dejado de hacer esto? Y decía, dice, es que yo creo que primero
va la experiencia de uso y luego va la tecnología, ¿no? Y no va al revés. Y en esto es primero va el problema y cómo se resuelve y tal, y luego va construimos el producto. Que Claro, a mí esto me ha costado mucho entenderlo, ¿eh? Muchos sinsabores y muchos años, pero porque uno tiene que vivir en carne propia, ¿no? Yo creo claro. que las cosas puedes leer un montón de libros y intentar aprender de los que antes que tú han transitado por el mismo camino, pero la realidad es que uno aprende cuando hace y cuando se equivoca. No aprendes por los errores ajenos, por mucho que te Totalmente. estén contando, ¿no? O sea, te lo dicen desde fuera y dices, bueno, pero es que yo soy más listo, yo esto a mí no me va a pasar. Pues no, te pasa No, el doble. te va a Entonces, pasar muchas veces. exacto, exacto. Sí, sí. Has hablado de suerte y me gustaría saber si tienes alguna rutina o algún método para inspirarte cuando estás un poco bloqueado, que muchas veces, ya seas emprendedor o trabajes Mm. para una empresa, muchas veces por la cuestión del día a día, muchas veces nos bloqueamos. No sé si, por ejemplo, el deporte, la lectura, la música o meditas o algo, algo que te dé el clic ese para buscar Yo, la inspiración. yo diría que dos cosas. La lectura me parece fundamental. Al final, leyendo historias, leyendo libros de gente que, pues ha tenido una experiencia que contar y cosas chulas, te vienen muchas cosas a la cabeza. Y la segunda es conversando. Yo conversando aprendo mucho y cuando siempre intento hablar con gente que sea más lista que yo, cosa que tampoco es que me cueste demasiado, pero no. Tengo amigos y gente a la que realmente admiro y que me encanta hablar con ellos de cualquier tema y no tiene por qué ser temas específicos, porque las ideas no surgen solo de la búsqueda de la idea. Yo creo que de hecho las mejores ideas y la creatividad surge cuando no estás buscando la idea. Es como cuando piensas tanto en Totalmente. un problema que no tiene solución en ese momento y de repente te pones a hacer cualquier otra cosa y te viene la chispa, ¿no? Sí, sí. Y entonces a mí me encanta conversar y me encanta, pero con tranquilidad. No es de vamos a agendar una hora de... Es como que, no sé si tú tienes hijos, pero alguien leí alguna vez, yo tengo dos niños de 10 y de 9 años, y, y alguien leí una vez que dice, bueno, hay gente que dice, yo le dedico poco tiempo, pero de calidad. Y dice, ¿y eso cómo lo haces? Porque ahora que decides, te voy a dedicar, mira, hijo, esta media hora va a ser la media hora de tu padre, que vas a tener al mejor padre del mundo esta media hora. Y dice, no, o sea, yo le dedico todo el tiempo que tengo disponible, porque resulta que cuando tienes mucho tiempo y no lo tienes asignado de una manera como si esto fuera militar, ¿sabes? De tengo media hora para hablar de esto, 15 minutos para hablar de esto y luego no sé qué, es cuando surgen cosas, surgen conversaciones, surgen ideas, surgen porque estás relajado, porque tienes otra tal, no tienes una agenda que te esté marcando el... Entonces yo creo que la conversación y con una copa de vino y con un rato por delante es maravillosa para sacarte del hoyo en el que muchas veces no sabes cómo salir. Y bajo mi punto de vista, eh, o sea, mis peores experiencias como emprendedor precisamente ha sido cuando he llegado a puntos donde no sabía qué hacer. O sea, lo peor que me ha pasado en la vida como emprendedor es decir, ¿y ahora qué hago? Y no tener ninguna idea. Ojo, ninguna idea buena. Puedes seguir muchos métodos, puedes intentar, Ya. voy a aplicar, que es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Pues voy a aplicar, voy a marketing, pues voy a coger tal y esta estrategia y te haces no sé, un estudio y un plan de marketing, un estudio de mercado y un no sé qué y un tal, y realmente te estás engañando. O sea, los tiros no van por ahí, pero no has llegado al fondo de la cuestión y intentas nadar en la superficie por no hundirte, ¿sabes? Pero Ya. solo cuando te hundes y cuando realmente dices, me estoy hundiendo, vale, ok, pero no voy a pensar ahora mismo en respirar, voy a pensar en cómo, no sé, cómo salir de esta de otra manera, sin pensar en ello, voy a intentar, y de repente las ideas se te ocurren en los momentos más tontos, pero tienes que tener tiempo, tienes que despejar la cabeza, Sí. tienes que no llenarte de cosas, es mi experiencia, ¿eh? O sea, cuanto más lleno de cosas estoy, cuanto más me intento seguir una
metodología de, bueno, pues tantas horas, ahora voy al gimnasio, ahora corro, ahora tal, ahora no sé, menos cosas se me ocurren. Sin embargo, cuanto yo le digo mucho a mis hijos, papá, me aburro, digo, pues qué suerte tienes, macho, porque se te, se te van a ocurrir unas cosas maravillosas por aburrirte, por darle patadas a las piedras, Sí, sí, ¿sabes? Porque del aburrimiento viene la creatividad. sí, sí. Y bajo mi punto de vista, en el mundo ahora mismo no existe el aburrimiento. No, no, no. Y debería ser obligatorio. O sea, Exacto, 2 horas para aburrirte. claro, yo creo No tienes nada que hacer. yo creo que estamos tan centrados en tenemos que hacer esto, o, tenemos que cumplir esto hoy, tenemos que hacer esto, como tan cuadriculado todo que dejamos esa libre albedrío o esa fluidez de la vida que realmente siempre ha estado y que queremos centrarla. Si tiene que pasar la cosa, seguramente pasará, ¿sabes? Porque las causalidades no son casualidades muchas veces. Por eso, Efectivamente, yo, a ver, pienso que en la vida tienes que hacer, obviamente. pero yo muchas veces creo que he ido como pollos en cabeza. Y haciendo, ¿eh? Haciendo. Mira, me pongo un ejemplo siempre de mi mujer también es emprendedora y ella tuvo un negocio que hacía pues cosas para eventos, para bodas y tal, pues regalos, diseños de tal, cosas así, ¿no? Y recuerdo que una vez montó pues unas cajas para una boda muy grande, iban con muchas cosas dentro. Y entonces pues había contratado a 2 o 3 personas para montar por ahí un montón de cajas y tal. Y yo llegué, que le iba a echar una mano, y llegué tarde, ¿no? Entonces ya estaban montándolo todo, las cajas y tal. Y digo, vale, ¿cómo lo estáis montando? No, bueno, pues vamos metiendo tal, y entonces, digo, vale, pero qué, antes habéis preparado las cosas, tenemos, oye, 1, 2, 3, 4, esto tal, no sé qué. No, 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 porque hay que ir rápido, porque son muchas cajas y tal. Digo, vale, digo, abro una caja cualquiera tal. Aquí falta no sé qué, allá falta no sé cuánto tal. Digo, hay que tener un método, tío. O sea, esto no se Claro, trata de hacer, hacer, hacer. Se trata de pensar, saber lo que quieres hacer, tal, no sé qué, pero luego hacerlo. Efectivamente, hacerlo. Hay gente que se queda solo en la planificación. Esto también es otro error muy típico de emprendedores, ¿no? O sea, sí, y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo todos los errores que hablo es porque los he vivido, no porque me los han contado, ¿eh? O sea, yo he pegado en todos los errores del emprendedor, pero en la superplanificación, o sea, ha sido mi error inicial o sea, planes de negocio así, claro, yo hice un MBA hace muchos años claro. y, y había unos planes de negocio, tío, de 200 páginas y la leche y que Ostras. súper detallados, con estudios de mercado, y yo he hecho unos planes de negocio, he estado meses y meses haciendo el plan de negocio, que ahora digo, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué hacía todo esto? Bueno, pues sí, pasa. Bueno, también te ha servido para planificar y para saber lo que te quitaba tiempo, entre comillas, que lo puedes utilizar en otros ámbitos de tu vida que has ido mejorando también. Total, Es un total. aprendizaje, al final es un aprendizaje todo este recorrido, La vida realmente. es un aprendizaje vamos, yo creo que para mí estoy muy lejos de haber acabado todo lo que puedo aprender todos los días y todos los días creo que mejoro un poquito alguna cosa, ¿no? Pero me cuesta o sea, me cuesta darme cuenta de todas las cosas. Uno, las que voy mejorando y otra, las que tengo que mejorar. Obviamente, las que tengo que mejorar ahora mismo no te las puedo decir porque te las diré. Si el año que viene Claro, volviéramos a hablar, exacto. te diría, oye, pues mira, en este último año me he dado cuenta que todo esto lo estaba haciendo fatal, ¿no? Pero Totalmente. mirándolo hacia adelante, dices, bueno, yo ahora mismo estoy bien, tal, pero no estás bien, hay muchas cosas que puedes mejorar, ¿no? Claro, yo muchas veces hablo conmigo mismo, digo, ostras, Carlos. Tú no eres el Carlos de cuando tenías 20 años o 15 años, cuando tenías 7 años, así evolucionando. Hay cosas que cuando tú eras más joven igual pensabas, yo no haré esto, y al final terminas haciéndolo por X motivos, porque ahora piensas igual, no, no, claro, yo estaba equivocado ahí. O al revés, decir, ostras, mira, el Carlos te hace esto, pensaba esto, pero ahora estoy haciendo esto, no me estoy equivocando. Ah, y rectificas. Al final es un aprendizaje, la vida. Es que Total, es que total, es eso, trata de total, eso. total, total. Y yo le digo mucho también a mi hijo que
yo creo una de las cosas más útiles y más importantes en la vida es conocerse a uno mismo, que son las cosas más difíciles que hay, ¿eh? Porque hay que ser brutalmente honesto Totalmente. con todo. O sea, yo en esto soy fatal, tío, pero tengo X trucos que me ayudan. O sea, yo no soy un tío con gran memoria, pero me apunto las cosas. Yo tengo, no sé, tengo este defecto, pero cada vez que me doy cuenta corrijo aquello y intento salir adelante pero porque soy consciente ahora. Pero Claro, cuando claro. tenía 20 años, no era consciente del 80% de los problemas y de las cosas que creo que he ido corrigiendo, pero que sigo siendo igual. Pero yo creo que no cambiamos en el fondo. O sea, mejoramos, pero todo lo que nos hace, Ahí está, la has dado. todo lo que nos hace nosotros no cambia. O sea, lo que pasa es que eres capaz de ponerle un freno a aquellas cosas que sabes que no te hacen bien. Pero los instintos y lo que te mueve al final está ahí detrás. Sí, sí. Para ir ya entrando un poco en lo que es el proyecto, has hablado que tienes dos hijos, eres emprendedor. ¿Cómo ha sido durante todos estos años? Pero bueno, este proyecto comenzaste en 2013, pero creo que ya lo que les he explicado antes, ya habías emprendido antes. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo consigues un equilibrio entre familia y emprender? Porque el emprendimiento, y más cuando tienes una empresa tecnológica startup de éxito, es difícil muchas veces, ¿no? O no, no lo sé, ¿eh? Totalmente. O sea, yo siempre siento que le estoy robando tiempo a mi familia, siempre. Tengo la suerte de contar con una mujer que es excepcional en ese sentido y que muchas veces me planteo a dónde hubiera llegado yo si hubiera tenido otro tipo de Ya, mujer, ¿no? Porque al final uno eh, tiene que vivir con sus circunstancias, ¿no? Y para mí la familia está por encima de muchas cosas. Entonces tengo dos hijos o tres, porque este es otro hijo, casi, porque lo quieres, lo cuidas y le dedicas más tiempo que a los otros dos. Em, pero obviamente yo creo que uno es persona primero, y también esto lo hablo mucho con la gente que trabaja conmigo, ¿no? Al final digo, a mí me interesa primero que las personas estén bien, porque, y te lo digo egoístamente, ¿eh? O sea, yo como empleador, si quieres verlo así, como alguien que tiene que contratar a gente que resuelva cosas, a mí lo que me interesa es que esa gente estén bien y estén a gusto y estén motivados por lo que hacen, porque yo sé que una persona motivada probablemente me haga un trabajo mucho mejor que una persona, incluso que sobre el papel tenga mucha más capacidad, pero que no lo esté, ¿no? Entonces, conmigo también me lo aplico. O sea, yo creo que tengo que estar bien en mi vida personal para poder dar el 100% en mi vida profesional. Y no es nada fácil. O sea, claro, yo muchas veces llego a casa y las cosas no se hacen por arte de magia, ¿no? Y siempre tienes la sensación de que le estás fallando a alguien. O fallas en tu trabajo o fallas en tu familia, porque es muy difícil claro, de ese equilibrio compaginar. es difícil, claro, obviamente. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Pero bueno, pero se lleva. Es cuestión también de, oye, saber pues qué es aquello que por un lado te motiva y te gusta y tal, y también te da quizá la opción de que, bueno, pues de tener una vida mejor. Al final, como familia, lo que buscas también es pues poder llevar una vida, pues que en un momento dado, yo también siempre hago la analogía, yo lo que no quiero, o lo que quiero es tener tranquilidad financiera, ¿vale? Yo no busco hacerme rico, pero desde luego creo que una de las cosas que más me han agobiado cuando han pasado en otros proyectos es la sensación de que estás sobre la cuerda floja y no hay red debajo, ¿vale? O sea, puedes volver a trabajar para alguien siempre, o sea, Obviamente. no vas a, vamos, a no ser que tengas un problema más gordo, ¿no? Pero aún así has invertido tanto, te has salido de tu... yo ahora volver a la ingeniería, imagínate, o sea, he hecho un corte de no sé, de décadas, entonces tendría una experiencia bastante lamentable, no sería un tío que tendría muy buena experiencia en otras cosas también, ¿no? Pero yo Claro, creo obviamente, obviamente. que las empresas cada vez más buscan espíritu emprendedor interno, ¿no? Que también creo que es El algo que... intraemprendimiento que se va tanto ahora y que fomentan tanto. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, que sí, que al final
estás en una carrera o en un proyecto de vida que nadie te asegura nada, pero que creo que tiene, por lo menos para mí, tiene ese objetivo. Yo no soy un tío ya joven como cuando empecé, era mucho más arriesgado antes, ahora tengo una familia, antes no la tenía. O Obviamente. sea, cambian mucho las cosas, cambian mucho. No, pero aún así creo que tienes que tener si tienes familia, pues tener a alguien al lado que te complemente, que te ayude cuando tú no estás, que sepas que esa parte de tu vida está tranquila, la tienes solucionada. Y eso mentalmente creo que es fundamental. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Yo también tengo una hija y yo creo que esa parte de tener un apoyo que muchas veces tu pareja o tu mujer, muchas veces, esto a otras personas que le cuentas muchas cosas que pasan en el trabajo, muchas Obvio. veces. Ujú. Y tener un apoyo que te escuche, que te ayude, que te dé consejos, que hay veces que no nos gustan, pero hay Mm. veces que tienen mucha razón. Y la verdad que eso es de agradecer. Yo siempre estoy súper agradecido también a mi pareja de que esté ahí y que nos apoyen. Hay una cosa que me gusta mucho, que has mencionado, que te preocupas mucho por tus empleados, que estén bien, que estén motivados. Me ha gustado mucho eso porque destaca tus valores y que los implementas en el proyecto y en el proyecto en tu equipo, que es muy importante. Eh, ¿Crees que hay una parte empresarial que le da exactamente igual a los empleados o no? Porque muchas veces, claro, siempre dicen, no, es que el jefe es el malo y ¿entiendes por dónde quiero hablar? O Sí, sea, es que muchas veces está, y más hoy en día que está como muy polarizado todo este tema. sí. No, una parte es buena, otra es mala. Yo creo que hay de todo un poco y creo que cada vez en el sector tecnológico la gente sí que se preocupa mucho Sí. por su equipo porque son gente altamente cualificada, son talentos y que, queramos o no, es muy difícil conseguir este tipo de gente. O sea, traer a alguien a tu proyecto Mm. es muy difícil, porque muchas veces este tipo de gente no se mueve solo por el dinero, sino se mueve por la motivación del proyecto y a dónde Mm. quiere llegar el proyecto. Yo creo que cada vez es más importante tener un propósito como, Totalmente. como proyecto, como empresa, como vida, o sea, tener un propósito, ¿no? Y cuando tienes un equipo de gente que comparten un propósito, se nota. Se nota. Y luego hay un montón de cosas, ¿no? Se habla mucho de la cultura de la empresa y tal. Yo siempre digo lo mismo. La cultura de la empresa es cómo hacemos las cosas aquí. Ya está. ¿Y cómo hacemos las cosas aquí? Pues cómo reaccionamos cuando un cliente está enfadado. Cómo resolvemos un problema tal como si mi hijo se ha puesto enfermo, pues te vas y no pasa nada, ¿sabes? Como si, o sea, ¿qué pones por delante de qué? ¿Vale? O sea, cómo si hay que dar el do de pecho porque tenemos un problema gordo, aquí todo el mundo está por delante, ¿vale? O sea, en primera línea de fuego, porque y cómo si tú tienes un problema con un cliente, pero yo te lo puedo resolver ahí atrás, te lo resuelvo a la primera, sin que me digas nada. O sea, eso al final ¿y por qué esto, no? No sé, yo muchas veces me lo pregunto, digo, bueno, ¿y cómo se consigue esto? Porque yo no he hecho nada especial para conseguir que la gente que se comporte así. O sí, no sé, o sí, porque realmente yo creo que esto se transmite, ¿no? Igual que cuando entras en un restaurante o lo que sea y tienes unos camareros enfadados y tal, y todo Buah, el mundo está mal se nota muy. encarado, Sí, sí, sí. se nota y tiene que ver con la parte de arriba, tiene que ver con el que está arriba, porque Sí, sí. siempre es así, y lo mismo al revés. O sea, yo creo que si al final lo que buscas es un equilibrio, es poner a las personas por delante. A mí me parece que es algo que muchas veces esto suena a frase bueno, de manual, ¿no? O sea, no, sí, no, los clientes lo primero, las personas, no sé qué, tal cual, sí. Pero realmente en nuestro caso es que es así, porque yo insisto en lo que te he dicho antes. Si tú tienes a tu hijo enfermo y tienes que estar aquí, o sea, dando servicio al cliente, ¿qué servicio al cliente le estás dando? O sea, tu cabeza no está aquí, tú no estás aquí. Entonces, Exacto. ¿qué vamos a conseguir? Tú mal, el cliente mal y tu hijo mal. O sea, tú vete.
estate tranquilo, a gusto, soluciona o estate con la enfermedad que tenga tu hijo, ayudándole a pasarla y todas las cosas y tal, y luego vuelves tranquilo y tal. Y yo sé que eso son cosas de ida y vuelta. O sea, yo sé que cuando el que está enfermo es tu cliente, pues tú también vas a darlo porque en el fondo, joder, tienes esa experiencia, ¿no? Y yo creo mucho en eso. Yo creo en darle responsabilidad a la gente, pero darle la responsabilidad también en decidir eh, cómo tiene que resolver su situación personal y profesional. O sea, si tú crees que te tienes que ir, vete. O sea, de verdad. Ya, Claro. ya lo recuperaremos si hay que recuperar algo. Si no, no es un problema ahora mismo. No es un problema. Si tenemos algo de tal, pues le pides a alguien que te cubra porque no sé qué. No es, de verdad que no es tan relevante. Es que, joder, muchas veces nos hacemos eh, problemas que no existen. O sea, es verdad que hay mucha ausencia y gente Claro, que, obviamente. pero, y hay mucha gente que, joder, que se aprovecha de la situación en todos los sitios, ¿eh? Trabajadores, empresarios, en todos los sitios hay gente que se aprovecha. Pero, no sé, hasta ahora no he tenido esa experiencia de tener a alguien que llegue a hacer algo así y que a lo mejor pues sea una persona que hasta ahora era un tío normal y responsable y tal, y de repente pasa a lo contrario, ¿sabes? No, a mí no me ha pasado. No quiero decir que no pase porque yo no he vivido todas las circunstancias que se pueden vivir en la vida, pero, joder, yo creo que si a la gente la cuidas, le das confianza, le das capacidad, hombre, rodéate de gente buena también, ¿eh? O sea, Obviamente. no es cualquiera, o sea, y todavía me ha pasado hace 4 días, oye, que entró una persona y duró un día, pero porque estaba enfadadísimo desde el primer día, yo no entendía nada y es como que de repente no sé, en sus palabras se pensaba que estaba entrando en una empresa grande y yo digo, pero tú no viniste a una entrevista de trabajo conmigo en esta oficina y no viste cuántos somos, no, porque es que, en fin, pasan estas cosas, pero por suerte, oye, esa gente va saliendo, entran otros que realmente se incorporan a un equipo que ya está rodado, que hay muy buen rollo, hay muy buen ambiente y eso creo que se tiene que mantener y, insisto, el propósito, el objetivo común y yo creo que más o menos todo el mundo se acopla a un proyecto y aún vamos a conseguir esto porque realmente creemos en ello, que es otra cosa que creo que es fundamental, que creas en lo que haces, ¿no? Nosotros creemos sinceramente que les resolvemos problemas a nuestros clientes, problemas que de otra manera les cuesta mucho tiempo, les cuesta mucho dinero y ese convencimiento de que lo que estamos haciendo es algo útil para alguien y que te lo agradece porque realmente está pudiendo hacer cosas que no puede hacer de manera normal, es la que hace que todo el mundo se enchufe a su cometido, sea cual sea. Y todas las áreas son importantes. Yo, por ejemplo, otra cosa que intento siempre que haya pues reuniones en las que estemos todos y desarrollo oiga a ventas y oiga a soporte y me oiga a mí y oiga y viceversa, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final un problema de ventas es un problema de desarrollo y un problema de soporte es un problema de ventas y de desarrollo y todos al final tenemos el mismo objetivo, que es que esto salga bien. Totalmente. Y de creer, en el 2013 creíste que era una buena idea, Controliza, comenzaste el proyecto. Explícanos cómo nació el proyecto o de dónde surgió, porque hoy he visto, bueno, esto saldrá en grabación, porque es un podcast que estamos grabando hoy, que es miércoles. Justamente hoy me saltó un post en Instagram, no sé si lo habéis puesto hoy. En LinkedIn, en Hoy, LinkedIn, ¿no? Sí, y sí, en Instagram también, sí. Yo lo he visto en Instagram y luego lo he visto en LinkedIn también. Y ¿Y ahí cómo es donde, fue la...? cuando lo he comenzado a escuchar, he dicho, ¿lo escucho o no lo escucho? Y he escuchado un poco y lo he quitado, porque Bueno, quiero que me lo cuentes tú. muy bien, pues... A ver, es un tema curioso, ¿eh? Nosotros estábamos... Una de las cosas que a mí siempre me ha obsesionado es la tesorería de la empresa. Al final, las empresas mueren por la caja y esto no es ningún secreto. A mí me ha pasado, yo creo que casi todo emprendedor, si no ha tenido esta experiencia, la tendrá y si no, pues es uno de esos rara avis que monta una y le va todo fenomenal.
pero las empresas mueren por la caja. Entonces yo, desde el principio de nuestro emprendimiento, lo que queríamos era controlar muy bien la tesorería, ¿no? Entonces creamos primero un software para nosotros, control de tesorería y tal, y eso, bueno, pues estaba ahí. Y pues lo que nos pasó también es que en un momento de transición entre diferentes ideas, diferentes cosas, pues nosotros íbamos a cenar mucho a un restaurante en Madrid, mi hermano y yo, que vivíamos en ese momento en Madrid, y bueno, pues nos hicimos medio amigos del dueño. Y siempre, pues al final del turno, pues veíamos que se tiraba un montón de comida y de que al final dices, bueno, pues esto económicamente es una locura. Y no solo económicamente, sino que esto no es sostenible, joder. O sea, estás Claro, claro, comprando un claro. montón de cosas, las tiras, tío, ¿cómo es? Y tal. No, porque esto es que es muy difícil, es imposible y tal. Y entonces le apostamos a que le íbamos a poder dar una herramienta para predecir sus ventas y que no tuviera que tirar tanta comida, ¿no? Entonces, para nosotros, si hay algo que nos gusta, pues son los... Mi hermano es físico y es un loco de la parte de matemáticas y tal. Y entonces empezamos a trabajar en este tema y obviamente esa apuesta pues la perdimos porque fue algo que no pudimos hacer, era mucho más complejo de lo que pensábamos, pero descubrimos ahí un problema que no estaba resuelto y que merecía la pena resolver porque es un problema que tiene un impacto muy grande, ¿no? En un área tan importante como es pues la hostelería, ¿no? Y además un país como España. Sí, sí, claro, claro. Y entonces empezamos a entrar en este mundo adaptando el software que teníamos, porque ya trabajaba con datos y trabajaba muy bien con ventas y todas estas cosas. Y pues lo primero que hicimos fue conectarnos a un software TPV, a un software de ventas, para decir, oye, necesitamos datos y necesitamos datos de ventas, ¿no? Y esto tienen que venir de la mejor fuente de datos de ventas que hay para un restaurante, una cadena, que es su software TPV, que es donde hacen el ticket de venta, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a capturar datos de ventas, empezamos a trabajar en la parte de Business Intelligence, trabajando con muchos datos, como enseñar todos estos datos y cómo hacer bueno, que estén a la vista para la toma de decisiones. A partir de ahí nos dimos cuenta de que los datos de ventas no eran suficientes, sino que necesitábamos también datos de compras y no había ninguna solución con la suficiente potencia que nosotros pensábamos que se necesitaba para el control de todo esto y decidimos crear una propia, ¿no? Nosotros teníamos, yo por la parte de ingeniero, al final trabajas mucho en la parte de compras y aprovisionamientos, toda esta parte es muy importante. Entonces, bueno, empezamos a trabajar todo esto, acabamos teniendo una herramienta de compras magnífica y que da servicio para pues, todas las necesidades de las cadenas de restaurantes y tal. Y al final, o sea, ya te estoy hablando años después, empezamos a resolver el problema que motivó todo esto y fue empezar a trabajar con inteligencia artificial, con machine learning específicamente para crear una herramienta predictiva que resolviera nuestra apuesta inicial. Entonces, Pues nos qué bueno. costó varios años de desarrollo. Es un tema extraordinariamente complejo porque no solo, y aquí también hemos querido resolverlo no cogiendo tecnología existente de una herramienta que ya se usa en no sé dónde, intentando adaptarla a nuestro problema, sino con todo el conocimiento de nuestro sector, con todo el conocimiento de años de trabajo con los clientes, etcétera, etcétera, con sus propios datos, trabajando con ellos y elaborando, que esto es lo complejo, al final estás predecir unas ventas de un restaurante, al final estás anticipando pues el comportamiento humano, ¿no? O sea, Claro. ¿va a entrar o no va a entrar alguien? ¿Y qué va a consumir? ¿Va a ser espaguetis? ¿Va a tomar pizza? ¿Tocan más Coca-Colas que Fantas? Todo este tipo de cosas, bueno, pues al final los datos están ahí, pero es súper complejo sacarlo. Bueno, pues después de años de trabajo, pues hemos llegado a tener una herramienta predictiva, autoadaptativa, que es capaz de incorporar el entorno dentro de, porque aprende en cada uno de los restaurantes, todas las noches se autoentrena con todos los datos para predecir lo que va a pasar y para corregir
su propia predicción anterior y para adaptarse mejor a un entorno que el entorno de un restaurante es súper cambiante, porque si estás en un centro comercial y te abre un Zara o te cierra, pues tiene un impacto brutal, un pero poco. si estás en la calle y te abre la competencia o te abre no sé, o el colegio está ahí, es un montón de cosas que tú no puedes parametrizar, ¿no? Los sistemas predictivos, digamos que existían hasta entonces y la mayoría de los que existen todavía, lo que buscan son parametrizar determinados valores para poder hacer una predicción, pero eso nosotros sabíamos de entrada que era un camino que te aboca al fracaso, porque al final todo lo que es parametrizable acaba siendo una herramienta que se queda obsoleta muy pronto, que empieza a fallar de una manera recurrente muy pronto o tienes que estar constantemente reajustándola y eso es lo que no queríamos. Y para eso sirve la inteligencia artificial, que en este caso no es generativa, es una inteligencia artificial predictiva. Y la verdad que estamos súper contentos porque tenemos una herramienta que sostenidamente acierta con una fiabilidad superior al 90% en muchos casos. Hasta el Y noventa eso por es, ciento y eso es la leche. O sea, poder decirle a un tipo, mañana vas a facturar 3.500 euros y que facture pues entre 3.200 y 3.800 es la leche. Pero es que no solo lo llevamos a facturación, lo llevamos a comensales, a tickets y lo llevamos a productos que vas a vender, ¿vale? Y productos que vas a consumir, porque dentro de nuestra herramienta tenemos unido a través de una cosa que se llama el escandallo, ¿no? Que es que, bueno, una Coca-Cola consume una Coca-Cola de venta, una Coca-Cola de compra, pero una paella consume pues Claro, claro, pollo, claro. conejo, depende del tipo de paella, ¿no? Y arroz y todas estas cosas. Bueno, pues entonces sumamos todo y decimos, hamburguesas, ¿no? Pues ¿cuántas hamburguesas vas a vender? Pues sumamos todas y cuántas tienes que comprar. Y hemos llegado a tener una herramienta que es única en el mundo, tío, que es capaz con un botón, decirte lo que tienes que comprar. Entonces, aquella apuesta origen de toda esta historia, ahora estaríamos en disposición de ganarla. En aquel momento perdimos una cena. Cuando, cuando he comenzado en la entrevista que he hablado de predecir, es que si no estás metido en el mundo, podemos decir que esto es casi astrología, que sabes que es magia, todo esto. Claro, Si lo explicas hace 15 años, que no, o sea, o hace 10 años antes del boom de la inteligencia artificial y todo esto, o sea, lo explicabas a gente ya dentro del sector que dirían, no, no puede ser. Y lo que me estás explicando es que es un sí, salto sí, cuantitativo y sí, cualitativo sí, sí. de la forma de trabajar. Sí, sí, sí. A ver, nosotros somos un poco apóstoles, que es una de las cosas peores que puede ser en la vida, ¿eh? Apóstol de una nueva tecnología. Es de las cosas, bueno, oye, de otro aprendizaje más, ¿no? Pero somos un poco apóstoles y a la gente la reacción es un poco la que tú dices, bueno, pero esto que es como una bola de cristal, ¿no? Que tú Claro, dices tal. claro. Y cuando dicen, no, no, esto son matemáticas, ¿vale? Esto son matemáticas. Y entonces le explicas pues que sus ventas anteriores tienen patrones y que la máquina lo primero que hace es detectar los patrones, que además esos patrones están influidos por variables externas, como puede ser la meteorología, las fiestas, promociones, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de meter de una manera correcta cuando esas variables han existido, y por ejemplo nosotros cuando ponemos un determinado local, lo que le decimos es cuál es su código postal. ¿Por qué? Porque su código postal le va a su estación meteorológica más cercana. Entonces, sacamos todo el histórico del tiempo meteorológico, la meteorología, Sí, sí, sí. lluvias, tal, temperaturas que ha habido en esa estación meteorológica, lo cruzamos con sus datos de ventas y ahí empiezas a ver patrones. Si hay patrones, hay modificaciones o no, que no siempre hay modificaciones. Eso es otra cosa que la gente se equivoca o tiene una idea imprecisa de esto, que es no siempre, por mucho que a ti te parezca que cada vez que llueve tu restaurante hace no sé qué, pero resulta que tu restaurante en concreto a veces llueve y sube la facturación, a veces llueve y baja la facturación y a veces se queda igual, con lo cual a ti la lluvia no te afecta.
Pero hay otros que están en la playa y tienen una terraza y dice, cada vez que llueve, ¡pum! Tienes una bajada de facturación brutal. Con lo cual, estamos conectados con la EMET, va a llover la semana que viene 2 días, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? O la semana que viene es San Valentín, ¿vale? Entonces, San Valentín hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez que es San Valentín, pero claro, hay que tener un histórico también para saber esto, ¿no? Claro, O sea, claro, claro. sí que tienes un entorno, que nosotros lo tenemos, y como entorno sabemos que normalmente en San Valentín casi todos los restaurantes suben en las cenas, pero no tiene por qué ser tu caso. Es que tú puedes tener un restaurante en una zona de negocios que justo en San Valentín bajas, yo qué sé, es que Claro, claro. cada restaurante, por eso tienes que tener una herramienta, una inteligencia artificial, un algoritmo en el fondo, que se adapta para cada uno de los restaurantes. Para cada uno hace una predicción específica de ese restaurante, ¿no? Y claro, cuando lo miras desde este punto de vista, dices, coño, no, esto no es nada mágico. Esto es simplemente un trabajo con los datos, pero es un trabajo Ya, de ya. tela, ¿eh? Me De tela imagino. porque hay mucho dato que es ruido. Yo siempre digo lo mismo, los datos tienen que ser buenos, o sea, por eso nos vamos a datos de ventas de TPV. No podemos trabajar con alguien que venda con una máquina registradora, porque esos datos, o que se lo apunte, ¿no? Hoy he vendido no sé cuánto. Esos datos no valen, pero datos de venta buenos, luego tienen que tener continuidad, que es otra de las cosas que yo siempre digo. O sea, la gente cambia de TPV, por ejemplo, o incluso dentro del TPV, mismo TPV, le cambian una base de datos y a efectos de los datos de tu restaurante es como si ese restaurante hubiera abierto hoy. No tiene historia, porque no puedes volver a... Entonces tiene que tener una continuidad de los datos para poder... al final los datos cuentan historias, pero esos datos tienen que ser buenos, tienen que tener continuidad. Y todo este trabajo con los datos te explica muchas cosas, pero hay que ser muy cuidadoso. No vale cualquier cosa, todo lo que no es un dato bueno es ruido. O sea, si tú ahora le metes, pues yo qué sé, hay gente que dice, pues le voy a meter la Fórmula 1 y la NBA y el no sé qué, y no, no, porque ten en cuenta que todos estos modelos son muy sensibles a lo que entra. Si Claro. entra shit in, shit out, al final tienes que saber un poco qué es lo que le quieres meter y el por qué, ¿no? Métele las promociones, eso sí, oye, cada vez que haces una promoción la he hecho aquí, 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 la voy a repetir aquí, 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 aquí. Entonces, si ese día ha habido un comportamiento diferente, gracias a la promoción o no, o lo que sea, pues lo va a tener en cuenta en las próximas promociones. Entonces, todo esto al final es un trabajo ingente con muchísimas cosas, pero que si lo haces bien, tiene un resultado y ese resultado lo puedes aplicar. Y la fase que estamos es esa fase que hemos llegado, ya que nosotros tenemos una propia herramienta de compras que permitimos hacer pedidos, etcétera, etcétera, controlamos almacenes y un montón de cosas más, hemos llegado con un botón que le haga el cálculo de lo que tiene que pedir. A Coca-Cola, tú eliges Coca-Cola, le das a un botón y te dice, pide esto. Joder, claro, la gente alucina, dice, pero hostia, ¿y esto? Claro, es que si yo te estoy diciendo que vas a vender y sé lo que tienes en el almacén, te digo lo que tienes que comprar. Y una cosa, mira, cosas tontas que no se te ocurren, ¿no? Esto, hay fallos increíbles porque la gente se olvida de dividir. Entonces, necesito Ya. 12 botellas de vino, cada caja tiene 6 y piden 12 cajas. Y te estoy hablando de vino que, bueno, no es perecedero, te has gastado un montón de pasta, lo tienes ahí durante 8 meses, pero bueno, lo puedes vender. Pero también te pasa con las cajas de lubina ¿sabes? Y eso sí que ya estamos hablando de otro. Entonces, todas las herramientas que te quiten em, esos cálculos que el ser humano no es el mejor para hacerlos y que le puedas pasar la responsabilidad a algo está diseñado para que no se olvide de nada y lo tenga todo en cuenta, vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar errores, vas a ahorrar dinero, Totalmente. Entonces, claro, esto tiene mucho sentido, ¿no? Y por eso te digo que tenemos un propósito, ¿no? Ese origen de, coño, yo creo que tienes menos comida. Creo que hemos conseguido crear la herramienta para llevarlo a cabo. No, desde luego, Controliza yo creo que es la herramienta que cualquier persona que trabaje en hostelería, que sea, que tenga un restaurante, un hotel, un catering,
Un bar, ostras, si lo tuviera, os llamaba hoy mismo, os decía, la quiero sí o sí. Porque Gracias. una duda que me ha surgido es, ¿esto, la herramienta, se puede implementar a nuevos proyectos o tiene que ya tener un historial? O sea, No, o sea, por ejemplo, yo voy a abrir un restaurante, claro, yo no tengo datos de el no tengo consumo, historia. no No tengo tengo historia, historia. pero bueno, supongo que vosotros sí que sabéis si dónde se va a hacer, el público que puede venir, etcétera. No, realmente lo bueno de los sistemas de inteligencia artificial es que no necesitan nada de eso. Eh, Supongo, bueno, no sé si habrás visto, hay un documental del AlphaGo, ¿no? ¿Te suena? No sé si lo has visto, si no te lo No, recomiendo. no, no lo he visto, no lo he visto. Es extraordinario, porque es como la historia detrás de esa máquina que logró ganar al supercampeón de Go del juego este chino, ¿sabes? Y fue una máquina de Google, se llama DeepMind. No es que nos estemos comparando con ellos, ni mucho menos, ¿eh? Pero me parece muy relevante la manera en la que al final la máquina se autoentrena y es capaz de sacar conclusiones sin necesidad de todo lo que me has dicho, ¿no? Es decir, pues bueno, sabemos por el tipo de barrio en el que está, si es un restaurante de comida italiana, eso es la parametrización que te decía antes que hemos huido, ¿no? O sea, todo lo que sea parametrizar para nosotros es un fracaso, porque tarde o temprano se queda desfasada. Tienes que estar reparametrizando constantemente. Puede que hayas llegado a un ajuste y hay gente que lo hace para una cadena en determinado, para determinada forma de trabajar muy concreta y tal. Y en este momento de la historia, y oye, te funciona bien unos meses y estás contentísimo. Y luego empieza a fallar, a fallar, a fallar y no sabes por qué. Porque tienes que reconfigurarlo todo porque el mundo ha cambiado, o tú no sé qué, o ya no vendes con la misma calidad, o vete tú a saber, ¿sabes? Y de repente ya te deja de funcionar. Bueno, nosotros hemos seguido el camino al contrario. Te decía lo de Go porque al final es una máquina que se puso a jugar consigo misma. Le dieron las reglas, no vio ninguna partida y empezó a entrenarse sola, ¿vale? Y acabó siendo una máquina que en una de las partidas, que yo por eso te recomiendo el documental, porque es un momento como eureka de la inteligencia artificial, en unas partidas hace una jugada que todos los comentaristas y todo el mundo dice, ostras, esta jugada es de principiante total, o sea, esto no tiene ningún sentido, incluso. Pero el tipo, el gran campeón, macho, que se queda así, empieza a mirar y se queda como 20 minutos pensando la siguiente jugada y claro, o sea, le destroza, ¿no? Y a partir de ese momento, en todas las academias de Go del mundo se enseña este tipo de forma de jugada que antes se pensaba que era totalmente errónea, bueno, pues ahora ya es una Ostras, jugada y ha sido la propia máquina la que jugando consigo misma se dio cuenta de que esto tal, ¿no? Pues en el fondo lo que ya hace detrás es lo mismo, o sea, nosotros no parametrizamos nada, le dejamos a la máquina que aprenda. ¿Qué pasa si tú abres un restaurante nuevo que no tiene ninguna historia ni nada que ver con nada de lo que tengas antes? Pues que tú tienes unas ventas de la primera semana que no va a tener ni idea. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pues nada, cero. Te va a dar predicción, nada. Y si te da alguna predicción va a ser absurda, ¿vale? Al siguiente lunes ya tienes un lunes. Con lo cual, oye, lo más probable es que te prediga exactamente lo mismo, ¿sabes? Y el martes, miércoles, jueves, viernes. Pero luego ya tiene 2 semanas. Y luego ya tiene a lo mejor un día que ha llovido. Y luego ya tiene no sé qué. Y luego ya empieza a. Y no es realmente que saque conclusiones. Al final hay que entender esto como van dando pesos a una serie de cosas o van dando. O sea, trabaja de una manera con los datos, de tal manera que tiene un output, ¿vale? Y yo no te puedo decir, pues no he sido el técnico que hay detrás, y a lo mejor hasta he dicho alguna cosa que cuando si me oye me dice, ¿pero qué dices? Que no tienes ni idea. Y es verdad, no tengo ni idea. Pero lo que quiero decir es que al final tú no sabes cómo está llegando a la conclusión de que mañana no sé qué. Lo que sabes es que al final va acertando. Cuando ya tiene un par de semanas, empieza a acertar con una ratio súper buena. ¿Qué pasa? Que si es el primer día que llueve y eso realmente te afecta, no va a tener ni idea, o sea, te va a ver una predicción, tal, no sé. El segundo día, a lo mejor, al tercer día, si realmente la lluvia te afecta, al tercer día te va a decir, ojo, que vas por aquí, pum, y va a caer porque hay un día de lluvia, ¿vale? El primer San Valentín, lo que pasa es que como tenemos muchos datos de restaurantes y tal, tiene un entorno y entonces sí que te va a dar un crecimiento porque todos los restaurantes tienen más o menos crecimiento, pero a lo mejor en tu caso es otro, ¿no? Entonces, las cosas hay que entender que para poder predecirlas hay que haberlas visto,
¿vale? El sistema no puede saber qué va a pasar en tu local en Navidad Ya, si ya. nunca ha visto una Navidad en tu local. Puede, por el entorno, entender que debería ser de una manera u otra y darte una predicción, pero cuando ya ha pasado una Navidad en tu local, ya puede entender si hay una variación y hacia dónde es esa variación, y puede en la siguiente Navidad decirte, mira, esto es lo más probable que pase, o una Semana Santa, ¿no? En León Semana Santa tú Sí, sabes que es sí, sí, a sí. tope, ¿no? Pues, ¿qué pasa una Semana Santa en Sevilla? Joder, pues, ¿estás en Sevilla de Semana Santa? Pues probablemente te dé que tus ventas van a crecer, pero nunca lo ha visto en tu tal. Y resulta que tu local estaba a las afueras de Sevilla y todo el mundo se va a no sé dónde y tu local es un fracaso total. Y bueno, pues es que estas cosas hasta que no las ve, pero estamos hablando ya de un porcentaje de días pequeño, porque también la gente piensa bueno, antes de entenderlo así, ¿no? Dice que tienes que acertar, o sea, si no tienes un 100% de acierto no me vale para nada, no es así. O sea, porque además hay que entender que a medida que tú vas estrechando el espacio temporal en el que haces una predicción, aumenta el error. Pero cuando tú lo ensanchas, disminuye el error, porque un día compensa otro, porque no sé qué. Si lo utilizamos para las compras, por ejemplo, que normalmente la gente compra para 7 días, ahí tenemos un grado de acierto súper alto, súper alto. Si tú lo quieres disminuir a un solo producto, aumenta el error, ¿sabes? Entonces, esta banda, ¿no? Pero es siempre así. Si yo quiero predecir lo que va a pasar la siguiente hora, tengo mucho más error que si quiero predecir lo que va a pasar por la mañana y tengo más error que si quiero predecir el día entero, la semana entera, el mes entero, el año entero. Entonces, al final tengo una herramienta que tengo que entender para lo que sirve. Si tú Ostras, sí, sí, la sí. quieres para que te diga exactamente si la próxima hora vas a vender dos Coca-Colas cero, eso sí que es Ya, ya, la bola ya. de cristal. Ahora, si quieres que te diga que en esta semana vas a vender entre 50 y 75 con un esperado de 60, te lo digo. Y ese esperado de 60 es el que tú tienes que utilizar para las compras. Un esperado de 60 más un stock de seguridad. ¿Vale? Y cuando hagas las compras bien, además vas a ver en nuestra herramienta que te va a decir, mira, yo esto no lo compres, no lo compres, no lo compres, no lo compres porque tienes para 3 meses. Que es lo primero que la gente ve. O sea, si esto no es tanto afinar a voy a comprar una Coca-Cola más o una Coca-Cola menos, es ¿qué haces con 6 cajas de este vino que vendes 2 botellas al mes? O sea, estás tirando el dinero. Y la gente ahí es cuando dice, coño, pues es verdad, ¿sabes? Coño, ¿qué hago con este tal? Joder, y dice, compra esto. Vale, pues perfecto. Voy a afinar, no, le voy a meter un poco más porque no me quiero. Ya, ya, Vale, ya. perfecto. O sea, pues nunca vamos a tomar la decisión por ti. Vamos a dar, Obviamente. o sea, yo te voy a dar un cálculo para que tú revises, pero la decisión de compra es La tuya, tienes porque que tú tomar tú. puedes tener información que el sistema no va a tener. Oye, yo sé que, no sé, que voy a hacer un evento el fin de semana y necesito más, bueno, tú lo cambias y pones lo que quieras pedir realmente. Pero como herramienta es extraordinariamente útil. Le quita mucho estrés a las personas que hacen las compras. No, me imagino, me imagino. O sea, Una de las cosas que más estrés causa es, joder, y si compras mal, te llevas la colleja. sí, y lo sé porque tengo amigos que son jefe de cocinas y lo sé que cuando compran muchas veces dices, "Ostras, no sé qué comprar, no sé cómo hacerlo". Luego ya cuando tienes una experiencia, tienes un patrón, Claro, sí, pero claro. muchas veces dices, hostia, este año nos hemos quedado con un stock de esto, pensábamos que iba a salir y ha quedado. Y otra cosa, le vas a quitar el trabajo a Chicote, ¿eh? Con la herramienta. ¿Qué va? Si al contrario, fíjate, yo pienso que estas son las cosas que tienen que liberar tiempo Ya, a la gente para hacer las cosas que realmente son importantes y hacerlas mejor. ¿Sabes? O sea, yo claro, creo que claro. el chef tiene que estar para cocinar, para crear nuevas recetas, para hacerlo bien, para ver a quién le compra, quién es el que mejor ir al mercado y comprar, no sé, depende de qué tipo de negocio, ¿no? Pero ¿realmente pensamos que el dedicarle 5 horas a la semana a comprar le da valor añadido a tu restaurante? No, eso no le da valor añadido a tu restaurante. ¿Sabes? Entonces, suele ser en muchos casos el chef el que hace la compra. Y yo no lo entiendo especialmente, o sea, salvo por lo que tú dices, ¿no? Pues voy a comprar 6 lubinas. Y luego hay muchos tipos de restaurantes. Hay restaurantes que venden.
Quiero decir que sale el camarero y dice, pues tenemos una lubina estupenda, tal, no sé qué. Eso no tiene que ver con las predicciones tampoco, porque tú compras, así vendes, ¿sabes? Eso, si has comprado lubina, vendes lubina, si has comprado dorada, vendes dorada y así con casi todo lo que ofreces, ¿no? Este no sería un restaurante paradigmático para poner un sistema predictivo, porque tú realmente sales a vender, tú camarero sales y vendes en la mesa. Pero la mayoría de los negocios y cada vez más están muy pensados para tener una rotación de producto muy alta, para tener una venta muy enfocada, porque al final el controlar eso muy bien, tanto para calidades como para anticiparse, para las compras, para todo lo que al final hace que el negocio sea rentable, pues es muy efectivo. Entonces, los tiros van por ahí y nosotros ahí encajamos como un guante. O sea, franquicias, todo, eh, negocios que tienen un producto más repetitivo, ¿no? Menos quizá estrella Michelin y más, pero que son la mayoría en el fondo, ¿no? Sí, La sí, sí. mayoría de negocios son así. Y yo digo otra cosa, que tú has dicho una cosa muy interesante, que al final tu amigo, cuando ya tiene una experiencia, ya es capaz de hacer una compra muy afinada, ¿vale? Pero la experiencia la tiene esa persona. Claro. Es decir, el día que esa persona no está, el dueño del restaurante tiene un problema. Entonces, nosotros otra de las cosas que decimos es sacar el conocimiento de la cabeza de las personas y dejarlo en la organización, ¿vale? O sea, no depender de una persona en concreto, de que se pone enferma y tenemos un problema. Y esto pasa, pero constantemente. O sea, Sí, sí. joder, ¿y qué compramos ahora? Y es que me he quedado sin no sé qué. ¿Cuántas veces vas a un restaurante y dices, no, mire, no tenemos este plato hoy, no lo Sí, tenemos sí. y tal, y no hay este vino y no, y joder, tío, pero quiero decir, no, estos son platos, pues esto pasa muy a menudo. ¿Por qué? Pues porque quizá la persona que compraba esa semana ha estado de baja o se ha ido y te ha dejado un problema gordo, ¿no? Entonces, pasar a que ese conocimiento, realmente quien lo está aplicando es una herramienta de inteligencia artificial con todos tus datos y capaz de hacer las compras mejor incluso que el mejor tío de compras que hayas tenido, pues es, yo creo, una apuesta ganadora, ¿no? Al final, no debemos olvidar que cualquier compra en realidad es una predicción de ventas. Todo el mundo que está comprando, en realidad lo que está haciendo es una predicción de Sí, ventas. sí. Sí, sí, totalmente. Eh, Te soy sincero, me tiene enamorado Por favor. me tiene enamorado de este proyecto, me parece una pasada. Hacía Gracias. tiempo que, o sea, no conectaba tanto con un proyecto, o sea, me flipa, literalmente. O sea, Gracias. si tuviera el dinero suficiente para invertir, pues os daba el dinero para invertir porque me parece una pasada, Estamos. aparte, sobre todo en España, que o sea, la hostelería, restauración aquí, España es uno de los más fuertes. España, Stop. Sí, Francia, sí. o sea, todo lo Sí, que es sí, sí. el Mediterráneo es muy Sí, sí. grande y en España Top. es muy top. Total. O sea, me Total. parece una pasada. O sea, yo creo que vais a tener mucho éxito, que vais a Muchas ganar gracias. muy, muy lejos. Y aparte, En eso estamos, en eso estamos. sí, sí, Desde luego, sí, sí, quería decir que se nota que, o sea, que realmente, vuelvo a repetir, crees y crees en el proyecto y que le das mucho amor. Veo esa A de Contraliza ahí, que también es la A de amor y tú desprendes mucho amor en tu proyecto y también con tu equipo, que has dicho que hay que preocuparse por el equipo. O sea, que creo que tienes una el, fórmula el muy equipo, buena. el equipo es fundamental. O sea, Sí, sí, yo al final, bueno, uno va pasando por muchas fases, ¿no? Y no siempre eh, eh, hemos tenido, pues, siempre la cabezonería, quizá, no lo sé, pero creo que de intentar que el proyecto se autofinancie, ¿no? Y eso nos ha llevado a crecer poco a poco y al ser muy prudentes y tal. Y quizá, bueno, pues no hemos sido tan agresivos como otras empresas. No digo que esto vaya a ser siempre así, no sé, quizá en algún momento aparece alguien que sea un buen compañero de viaje, pero priorizamos sobre todo nuestro convencimiento de hacer las cosas bien. O sea, muchas veces el querer hacer las cosas demasiado rápido, demasiado pronto, para mí es un error, porque digamos que te entra una cantidad de dinero
grande, tienes que gastarlo, tienes que crecer en equipo, no estás preparado. Tú un equipo, si eres tres, no puedes meter otros tres porque estás duplicando el equipo. Entonces, no tienes procesos, no tienes... te pierdes por las esquinas. Ya no te digo si eres 5 y metes 50, Ya, que ya, esto ya. pasa, porque de repente, o sea, que ha entrado al fondo, no sé qué, han puesto 1 millón y aquí vamos a full. Entonces, yo creo que hay que ir a full, pero cuando ya tienes el coche preparado, ya le has puesto la transmisión, las ruedas, las suspensiones. Uy, Sí, hola. sí, sí, No sí, sé qué me ha sí, pasado. sí. Me he ido. No, no. Tienes todo preparado y entonces ya sí, aprietas el gas y empieza el coche ya está preparado, ¿no? Entonces nosotros hemos ido con esa prudencia y con ese convencimiento de que creo que las cosas hay que demostrarlas y se las tienes que demostrar al cliente. Al final, eh, yo lo que te decía al principio, ¿no? Si tú no tienes un producto que tu cliente quiera usar, no tienes nada. Nosotros decimos otra cosa. Cliente no es quien me paga, cliente es el que usa mi herramienta. Y es una diferencia grande para mí. El cliente es el que usa mi herramienta. Porque si no usa mi herramienta y le saca partido, un día me dejará de pagar. Entonces, para mí un cliente está en onboarding hasta que veo que tiene una recurrencia en el uso de la herramienta. Y entonces ya digo, bueno, pues ahora ya pasa a Customer Satisfaction. Ya pasa a otra fase en la cual hay que hacerle preguntas de vez en cuando, ¿qué tal vas? Esto, lo otro, tal. Pero mientras no vea que estás usando la herramienta con la profundidad suficiente como para resolver el problema inicial por el que viniste a nosotros, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que esperas resolver con Controliza? Porque hay mucha gente que me dice, no, quiero resolver esto. Mira, es que eso no, nosotros no lo hacemos. ¿Sabes? O sea, yo te puedo ayudar con esto, con esto, con esto y con esto. Pero no te quiero como cliente engañado. O sea, no. Mira, eso es un área en la que nosotros no nos metemos. O a lo mejor no vamos a meter este año. Si eres capaz de aguantar, yo me voy a meter o me Claro, estoy claro. metiendo o lo que sea. Pero yo no te voy a vender una moto, porque no se trata de tener muchos clientes. Se trata de tener clientes contentos que paguen, que quieran seguir contigo, que quieran ayudarte a mejorar. Nosotros hemos mejorado la herramienta extraordinariamente codo con nuestros clientes. Hay un libro por ahí que igual has leído, es The Crossing the Chasm, que es un libro maravilloso que te habla de que cuando tienes una empresa tecnológica están los early adopters, ¿no? Y entonces tú empiezas a crecer y vender y tal, ¿no? Y llega un momento que está no se llama la first majority o algo así, ¿no? Tú ves la curva y está este punto, el siguiente punto es de esta mayoría, ¿no? Pero de repente pasar de aquí a aquí se abre un abismo y ese abismo no sabes cómo cruzarlo. O sea, es una cosa que te quedas ahí en el medio y dices, ¿qué ha pasado, macho? Porque veníamos bien, pero joder, la mayoría no entraron en la mayoría. Y si no entras en la mayoría, al final El Valle de la Muerte desapareces. que se dice, ¿no? Desaparece, ¿no? Entonces, ese abismo, cruzarlo, una de las cosas que dice el libro este que me parece muy interesante, que es, cógete a tu mejor cliente, ¿vale? Y es, trabaja con él hasta que el producto resuelva el problema. Trabaja con él codo con codo hasta que el producto, o sea, olvídate de ganar más clientes, olvídate de tal. Trabaja con él hasta que el producto resuelva su problema. Y luego ese gap se va a cerrar y empezarán a llegar los de la mayoría temprana y luego y los últimos y todo lo que quieras. Y la curva ya será ascendente y tal. Pero si no eres capaz de resolverle el problema, porque los early adopters tienen una característica, que son gente que le gusta estar a la última y son capaces de meterse en cosas que no saben si les va a servir o no, pero se meten porque, coño, le gusta y entonces tal. Entonces tú tienes la falsa sensación de que, hostia, esto va con una moto porque fíjate, tenemos no sé cuántos clientes. Coño, igual son solo early adopters. No has conseguido ningún cliente de la mayoría temprana, que son los que realmente tiran de los siguientes, ¿sabes? Entonces, hasta que no entre ese primer cliente de mayoría temprana, no tienes todavía un producto que puedas vender. Y esto cuesta mucho saber dónde estás, cuesta muchísimo. Cada empresa es un mundo, pero es una de las cosas que más me costó entender. Y, y por suerte tenemos clientes maravillosos que nos han obligado, nos han sacado las bielas y lo siguen haciendo, por suerte. Pero eso es bueno. Pero es que yo creo que tiene que ser.
Y fíjate, todo esto que te he contado de inteligencia artificial esto es algo que estamos empezando a vender ahora. Pero si yo no tuviera el producto que tengo tan bueno en la parte de compras, que es algo mucho menos, que tiene mucho menos glamour y que tiene mucho no sé qué, yo no tendría empresa. Yo no podría dedicarme a dar este salto hacia la inteligencia artificial, ¿sabes? Entonces, muchas veces las cosas se consiguen porque tienes una idea, pero si eres capaz de transformarlo en unos ingresos, si eres capaz de transformarlo en unos ingresos suficientes como para mantener un equipo motivado y un equipo de tal, y tienes una idea, un objetivo, una ilusión, un sueño, que vas ahí, pero ¿cómo vas? ¿Cómo llego hasta ahí si no tengo, ¿sabes qué hago? Entonces es cuando la gente entra en rondas de financiación y Ya. en vender KPIs extraordinarios que para la siguiente ronda, que entonces si no lo consigo, no sé qué, y acabas entrando en una dinámica que como no lo consigas, en uno de esos saltos de ronda a ronda, haces así, implosionas, ¿sabes? Y eso es algo de lo que nos hemos querido mantener un poco al margen. Y por suerte hasta ahora lo hemos conseguido. Un compañero de viaje, pues sería algo muy bueno. En una fase ya que digas, ahora ya he Ahora pasado sí. ese gap, ahora ya no sé qué, ahora puedo elegir mi compañero de viaje. ¿Para qué? Para dar un salto. Ahí sí, ya voy a dar un salto hacia hacerte mayor, ¿no? Y sí que creo, hombre, se dan casos, ¿no? De que una empresa tecnológica, pequeña, con un crecimiento totalmente orgánico, es capaz de llegar a grande, pero eso sí que esos casos se cuentan con, con los dedos de una mano. O sea, Sí, sí, porque ahí sí que creo bueno, pero bueno, el futuro está por ver, no sé. Nosotros abiertos a todo, pero siempre con un poco con los pies en el suelo, intentando eso que es muy las cosas bueno. pasen. Eso es muy bueno, Yo tener los pies es la en el única suelo. forma, también te digo porque, joder, ya tengo experiencias anteriores, ¿no? Y también te digo yo a lo mejor hablas con mi yo de veintipocos años y te contaría una historia totalmente diferente. Y no es que él estuviera equivocado, sino que le faltaba a lo mejor Ahora, la perspectiva de, sí, la ¿sabes? experiencia, Te realmente. faltaba el rebote contra la pared, que es el que realmente te dices, oye, pues la pared no se atraviesa, ¿no? O sea, Totalmente. hay que rodearla. Sí. Vamos a ir cerrando, no porque, o sea, me queda un montón de preguntas por hacerte. Creo que igual tendremos que hacer una segunda parte porque, ostras, me ha quedado la mitad de preguntas que quería hacer, se me ha quedado ahí. Pues Eh, perdóname porque yo también me pongo a hablar y me no, emociono no, y voy. no. ¿Qué va? Es todo lo contrario. O sea, se nota, o sea, es que te encanta lo que haces, que disfrutas. Pero acabas de decir que ilusionas mucho con el proyecto. O sea, me parece, aparte, me has transmitido esa energía y, o sea, cuando estás de tú a tú es mucho más fácil, pero estando así a distancia es mucho más complejo. Yo si fuera un cliente tuyo te lo compraba, porque creo que sería la leche. Gracias, gracias. Pero, y porque creo que No sobre... descartes montar algo, oye, si Claro, montas claro, algo, ahí estaremos contigo, no te preocupes. totalmente. Y creo que, o sea, solucionas un problema que muchas empresas tienen del sector de la restauración y sobre todo tiempo. Una cosa que es tan valiosa que hoy en día, o sea, para mí yo creo que es de las más valiosas cuando te vas haciendo, cuando te vas cumpliendo años, cada vez es más valiosa. El tiempo te das cuenta cuando comienzas a tener 30 casi los 40 y dices, ostras, intenta buscar fórmulas para tener mucho más tiempo para disfrutar con tu familia, con tus hobbies, con otras cosas. Totalmente. Y eso es muy valioso. Eh, para ir cerrando ya esta parte, creo que habéis estado en Lanzadera, ¿no? Sí, O habéis pasado por ahí. ¿Qué tal la sí. experiencia con Lanzadera? Para mí, extraordinariamente positiva. Em, nosotros, a ver, yo hice un máster, como te dije, hace muchos años y luego monté empresas, pero el mundo cambió. Desde que yo hice el máster hasta que monto una empresa tecnológica, el mundo ha cambiado mucho. Para mí Lanzadera fue un máster como mi propia empresa y es algo que para mí es impagable. Luego se oyen muchas cosas, hay muchas experiencias dentro de Lanzadera, ¿eh? Hay gente que pues, ha tenido otro tipo de experiencias y tiene otro tipo de opiniones. Yo te hablo de mi propia experiencia, tuve una formación
insisto, con mi propia empresa, que es muy valiosa. Tienes un networking que vale oro. Yo sigo teniendo muy buenos amigos del batch que entramos y hablamos mucho, cuando te decía antes de compartir y de partir, ¿no? Ellos son uno de las de nuestros gurús, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al final estás interconectando con gente bueno, que tiene tus mismos problemas y tus mismas situaciones, ¿no? Y yo también me vine a vivir a Valencia, que es un Claro, sitio que no soy original de aquí, tampoco tengo ni mis amigos, ni estoy en un entorno emprendedor, ni que ahora es una cosa que a mí me da envidia, porque ahora cada vez hay más y cada vez hay más espíritu emprendedor, o yo al menos lo veo así, porque yo cuando hice el máster, ten en cuenta, a los emprendedores les llamaban entrepreneurs. O sea, para que te hagas una idea, que ostras. Sí, sí, el término emprendedor yo lo empecé a escuchar mucho más tarde, ¿sabes? Y era como el raro era el que se metía a emprender. O sea, lo normal es que tú hacías un máster para ser directivo de una empresa. ya, Ya está, o ya. sea, hasta aquí hemos hablado. Lo de emprender era una cosa, una locura. Me dio clase Martín Barsaski, por ejemplo, que se sentaba encima de la Ost- mesa, así cruzaba Ostras, los pies, sí, sí. Era un tipo peculiar. Pero eran los raros, o sea, los emprendedores, ¿no? Y eran más empresario, ¿no? Y empresario nuevamente era porque tenía una empresa que le venía de familia o de lo que sea, ¿no? Y claro, para mí entrar en esta dinámica, pues me abrió mucho los ojos a muchas cosas. Mismamente las rondas de inversión y todas estas historias, y palabras y terminología que yo no dominaba, porque no sé, tío, yo soy ingeniero y si me hablas de hormigón y de piedras y de tal, pues todavía, y de Zahorra, pero hablarme de ARR y de churn y de tal, pues te digo, suena este de chino. qué tal. Sí, sí, me sonaba totalmente a chino, ¿no? Y en ese sentido, pues una experiencia súper valiosa. Y yo creo que Juan Roch, mm, vamos, yo me quito el sombrero con lo que hace. Que luego, insisto, hay opiniones de todo tipo y yo no entro en Claro, valorar ni una obviamente. cosa ni la otra, pero para mí, un señor que pone su dinero al servicio de que haya otra gente que pueda montar negocios y les pueda ir bien, pues es un beneficio para la sociedad que es extraordinario, porque al final yo pienso que si quieres tener una sociedad en la que la gente trabaje, tiene que haber gente que se arriesga a montar empresas. Y Totalmente. ya está, los trabajos no salen de los árboles y y, y tampoco salen de las administraciones. Las administraciones al final, pues son al contrario, ¿no? Es un pasivo. Sí, Entonces muchas veces sí. tiene que haber activos también, ¿no? Y para que haya activos, pues tiene que haber gente que estén un poco trastornados o tengan tiempo o se arriesguen y no les importe el que le pueda ir fatal y gastar un montón de tiempo, energía y lágrimas y que a otros les vaya alguna vez bien, ¿no? Y entonces alguien que te ayuda, aunque sea un poco y aunque sea en cosas que a lo mejor no valoras o sí, pues me parece, vamos, mi experiencia muy positiva. Nos quedamos con eso, que aparte me gusta. A mí siempre cuando hablo con la gente de, por ejemplo, inteligencia artificial, que ha pasado varias personas aquí top a nivel mundial, etcétera, yo siempre he sacado la parte positiva, porque siempre se menciona, la inteligencia artificial va a destruir trabajo, y yo digo, posiblemente sí, habrá trabajos que se transformarán, otros que se mejorarán, y obviamente es como todas las revoluciones tecnológicas, pero yo siempre lo que digo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Cuando se inventó el cuchillo, o sea, fue un invento de la leche. O sea, lo que puedes hacer con un cuchillo, la leche, puedes hacer el bien o puedes hacer el mal. Esto Claro, lo mismo. Puedes avanzar hacia un lugar o hacia otro. La responsabilidad es de la sociedad y de nosotros mismos por donde queramos avanzar. Y ahí yo creo que los valores que demuestras tú, que demuestra tu empresa, yo creo que son los valores buenos. Por eso aquí en tu serie podcast, quiero recalcar la parte positiva de todo esto, que muchas veces siempre en la sociedad se recalca mucho la parte negativa y yo prefiero sacar la parte positiva siempre, que es mucho totalmente mejor. de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí no me interesa nada las visiones negativas de... Mira, el otro día vi con mis hijos la película esta de Martian, que me parece una peli que está muy bien, ¿no? El tío se queda en Marte y tal, y en vez de ponerse a llorar y tal, no sé qué, empieza a pensar cómo salgo de aquí, qué Sí, tengo que hacer, cultivar las patatas, hacer no sé qué.
Y me parece un aprendizaje brutal y tiene mucho que ver con la actitud y el positivismo, ¿no? El positivismo bien entendido, ¿no? Uno no puede ser Obviamente. positivo en todas las circunstancias, pero que eso te despierte las ganas de esto le tengo que dar la vuelta y empezar a pensar es que es la solución a las cosas. La solución a las cosas nunca viene de quedarme destruido en la cama y diciendo que lamentable es mi vida. O sea, eso lo puedes hacer una tarde, una noche, pero al día siguiente te tienes que levantar y decir, mira, tío, vamos a hacer cosas y vamos a ver por dónde salimos. Pero de aquí salimos. Claro, Y claro, claro. eso es lo que te tiene que mover. Sí, sí, totalmente para todos los aspectos de tanto profesionales como personales, que este Totalmente. punto es muy, muy importante. Para ir concluyendo la entrevista o la charla, porque yo creo que más que una entrevista ha sido un poco más charla de tú a tú, eh, ¿qué consejos darías, si tienes alguno que dar, a toda la gente que quiere emprender y que digas, mira, yo creo que esto podría ayudar a la gente? Yo por mis errores, ¿no? O sea, yo he tenido muchos errores y yo diría que para mí el principal error que he cometido es no medir bien el riesgo antes de empezar un proyecto. Y me explico. No es lo mismo que para saber si esto puede llegar a ser un negocio o no, tengas que invertir 10.000 euros y 3 meses que tengas que invertir 1 millón de euros y 3 años. Entonces, en esa medición del riesgo tiene que estar la primera decisión de es me lanzo o no me lanzo, ¿no? Entonces, yo he metido patas gordísimas por empezar la casa por el tejado, por gastarme un montón de dinero para tener un producto. El MVP famoso, que es algo también que ahora pues todo el mundo tiene en la cabeza, pues yo en Sí, sí. aquel momento no existía esa palabra en mi vocabulario. Entonces yo me lancé a construir un producto acabado que con moldes y con inversiones en patentes y la de Dios. Y a partir de ahí me metí un galletón que salí rebotado. Entonces, si ahora fuera el tal, yo diría lo primero, ¿cuánto nos cuesta llegar al MVP? ¿Sabes? Tiempo, dinero y testar el mercado. Y testar el mercado para mí es piensa en el problema que solucionas y construye hacia atrás. ¿Vale? O sea, no pienses en lo que quieres construir, piensa en lo que quieres solucionar. Piensa si es un problema real, piensa cómo se soluciona, habla con tus posibles clientes, escucha y a partir de ahí idea una solución a ese problema. Testéala con tu cliente antes de hacer nada. O sea, testéala si tuvieras y si yo te pongo y cómo tal y esto cómo te ayudaría y esto y luego construye hacia atrás, luego valora cuánto te cuesta hacer eso y luego construye hacia atrás. Si partimos de ahí, ya tenemos algo recorrido. O sea, esto es un problema que existe, no me lo he inventado. Yo me he inventado problemas, mogollón de problemas que no existían, solo existía en mi cabeza. A mí me parecía una idea genial. Bueno, vamos a hacer esto, maravilloso. Y cuando llegabas allí, el tío decía, ah, pues sí, es muy bonito y tal. Pero, ¿Y pero es que qué? esto no me soluciona mi problema. Ah, Claro, pero claro. ¿cuál es tu problema? No, mi problema es que esto y esto y dices. Joder, macho. O sea, llevo 6 meses desarrollando cualquier cosa que no tiene que ver con el problema de este tío. Yo tenía mucha vergüenza de hablar con clientes, mucha. Siempre me parecía como si el cliente me va a decir que es que no tengo ni idea y que qué hago yo aquí intentando venderle algo si no sé ni. Yo tengo que decirle, yo tengo esto que es la leche. No, pregúntale a él qué problema tiene, que te lo va Claro, a decir. claro. Sí, 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 totalmente. Te lo va a decir. Sí, sí. Y bueno, y si te tuviera que decir otro, vigila la caja. Pero al final es lo que te mata. Totalmente. Tanto, mira, en este aspecto, tanto para la vida personal, voy a repetir, como profesional, las dos. Es importante la caja. No Total, gastar más de lo que crees que de lo puede que entrar, ingresas. que lo Sí, ingresas, sí. que eso Puede haber un periodo en el que gastes más, es que normalmente obviamente. lo hay, ¿no? Pero incluso en ese periodo tienes que saber cómo estás financiado, cómo no sé qué, cómo vas a hacer, cuándo, tener una perspectiva. Nosotros tenemos siempre 12 meses de caja a la vista, siempre. Porque, o sea, como mínimo, quiero saber que si dentro de 12 meses tengo un problema, lo quiero saber hoy, porque tengo tiempo a reaccionar. Si yo lo sé hoy para dentro de 2 meses, estoy con el agua al cuello. Y lo peor que te puede pasar en la vida es ir a financiarte con el agua al cuello. O sea, eso te mata.
Porque ahí es cuando tomas muy malas decisiones económicamente, financieramente. Y de todo, y de Sí, propiedad de la sí. empresa, y de todo. O sea, ahí estás muerto ya. O sea, tú eso lo tienes que saber 12 meses antes. Sea porque tienes que reajustar tus gastos, sea porque necesitas vender más y te tienes que poner las pilas hoy, sea porque necesitas refinanciarte, sea por lo que sea, tú tienes que tener como mínimo 12 meses de antelación al problema que te vas a crear. Sí, sí, sí. Pues con esta parte última creo que es muy importante. Y ya para cerrar ya totalmente, bueno, nos has dado ya dos libros, varios libros, Mm. pero dime algún libro que has dicho, ostras, este libro me ha ayudado bastante esta lectura, o un libro o alguna lectura de algún artículo que hayas dicho, ostras, esto sí que me ha despejado una duda o me ha ayudado durante el camino, que yo muchas veces, donde encuentro muchas respuestas en las lecturas, son en libros fuera de la temática donde estoy trabajando. O sea, es una cosa curiosa, no sé si a más gente le ha pasado o no, pero me suele pasar muchas veces, por Sí, sí. ejemplo, leyendo novelas, por ejemplo, Julio Verne, que me encanta, o Ujú, El Principito también, que me encanta. ujú. Cuando lo leo, es ahí cuando digo, ostras, encuentro una solución o me ayuda a proseguir el camino. Sí, pues muchas veces los consejos más aparentemente simples son realmente los más profundos, ¿no? Sí, sí. Eh, pues mira, te pongo un ejemplo de un libro que he leído hace poco y que además salió en una charla con un amigo que es oncólogo, o sea, nada que ver con nuestro mundo, y que se titula El ego es tu enemigo, ¿vale? De Ryan Ostras. Alice. El ego es tu enemigo y tiene muchos aprendizajes para mí muy, muy interesantes, ¿vale? O sea, dice muchas cosas. Dice, por ejemplo, una que es mantén mentalidad de aprendiz siempre. O sea, es al final el ego lo que hace por ti, o sea, hace muchas cosas mal para ti, ¿no? Porque uno al final no quiere verse por debajo de nadie y quiere bueno, pues que le digan lo bueno que es y lo guapo que es y que hace todo bien. Y entonces hace que pues veas el mundo con unas gafas que son muy negativas para tu proyecto de vida, de negocio y de lo que tengas, ¿no? Y una es esa, ¿no? Mentalidad de aprendiz. O sea, siempre tienes que estar con ¿qué puedo aprender de este tipo? ¿Qué puedo aprender de este momento, de este cliente, de esta situación tan negativa? O sea, ¿qué aprendizaje me he llevado? Porque si no, si lo que crees es que los demás es que este es un idiota, que este cliente es que no se entera de nada, es que aquel tal. O sea, ahí estás fatal, porque puede que tengas esa situación, puede que hay clientes que son unos idiotas, igual que hay Ya, proveedores que ya. son unos idiotas, Sí, sí. y jefes y empleados y todo, hay idiotas por todo el mundo. Pero eso no quiere decir que tú te conviertas en uno de ellos simplemente porque tu ego te está diciendo que esto no puede ser. No, no. O sea, eso, igual que te dice que aceptes las críticas constructivas, cuesta mucho, ¿no? O sea, no lo haces tan bien, no eres tan bueno, por esto y por esto. Deberías mejorar aquí. Hostia, ¿a quién no le duele que le digan, que te digan eso, ¿no? O sea, yo mismamente con mi mujer muchas veces, ¿por qué es que tal, no sé qué, tal cual? No lo has hecho bien, porque, joder, hostia, que es como una espada que se te clava y luego lo piensas y dices, pues tienes razón, joder, pues, coño. O sea, hay una cosa que te molesta, es esa, ¿no? Sí, sí. O que aprendas de tus fracasos, ¿no? Y que no culpes a los demás de tus fracasos. O sea, al final no hemos sido suficientemente buenos. No hemos sido, pero tenemos que mejorar. No, lo hacemos bien, pero tenemos que mejorar. O lo hemos hecho fatal aquí y toca disculparse. Yo hay una cosa que siempre he creído en ella y me ha ido muy bien en la vida y es dar la cara, ¿sabes? Creo que uno tiene que dar la cara siempre, siempre. O sea, si vienen mal dadas, lo que no soporta la gente es el que tú te escondas. No, no, o sea, mi gente y yo el primero, cuando la hemos cagado con un cliente y la hemos cagado muchas veces, reunión y tal, y lo primero, apareces, aguantas el chaparrón, tienes razón, mira, nos ha pasado esto, esto y esto, lo hemos hecho mal, estamos en fase de corregirlo, etcétera, etcétera, tal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que provocas? Por ahí dicen que es mucho más fiel un cliente que ha tenido un problema contigo y lo has solucionado
que uno que nunca ha tenido un problema contigo, ¿sabes? Entonces, somos humanos y estas cosas pasan. Claro. De cómo tú te enfrentes a esa situación va a depender la opinión que los demás tengan de ti, ¿vale? Que es muy importante hoy en día la opinión y más en el sector. O sea, hace- refiriendo un poco, es como el restaurante donde vas. La opinión que tienen los clientes hoy en día, puedes tener la mejor idea, el mejor proyecto, pero si la opinión o la sensación que tienen cuando van a un sitio no es buena, te lo van a comentar. Y hoy en día lo más fácil es que te pongan un comentario y si no le ha gustado, lo mínimo te va a poner un comentario muy malo y eso te va a perjudicar a tu Claro, negocio. claro. Y ahí es donde hay que dar la cara, oye, no pasa Exactamente. nada. Si, mira, no, pues no tal, no sé qué, pues mira, sales ahí y dices, pues lamento mucho que tengas esa opinión, ¿qué crees que deberíamos haber hecho para hacerlo mejor? Y le dejas al tío que se explaye y, por un lado, su nivel de enfado baja muchísimo, muchísimo, porque las personas cuando hablamos con otra persona, cuando estás hablando con una persona que realmente quiere ayudarte o quiere entenderte, o sea, cambiamos totalmente. Totalmente. O sea, a mí lo que me enfada muchísimo es llamar al teléfono de Telefónica y hablar con alguien que no tiene ni idea de su problema y le da exactamente igual y lo único que está esperando es a que acabe no sé qué para colgarme o hacer no sé qué e irse a hacer otra cosa. Eso me enfada mogollón. Pero cuando das con una persona que realmente el tío dice, espérate, que te voy a ayudar, mira, sí, estoy viendo esto, lo otro, tal, o sea, ¡fium! De repente tu nivel de tal baja aquí y acabas teniendo una sensación súper positiva. ¿Qué ha hecho? Te ha escuchado, te ha escuchado, y ya está. Pero escucha activa, o sea, escucha de verdad, no es se ha quedado callado mientras tú hablabas, que eso no es escuchar. O sea, Exacto, exacto. escuchar es, tú estás emitiendo, yo estoy recibiendo, y interpreto lo que tú dices y te lo intento, aunque no te pueda dar ninguna solución, que solo sea, escucho tu cabreo porque realmente te lo has ganado, porque eres mi cliente y tienes derecho a estar cabreado, porque lo he hecho mal. Oye, pues se ha caído el centro de datos, no es culpa mía, se ha caído el centro de datos. Mm, joder, ¿qué culpa tengo yo? No, no, la culpa es mía, porque yo soy tu proveedor, Claro, claro, ¿sabes? claro. Digo, no puedo hacer nada. Está caído el centro de datos, que me ha pasado hace una semana, ¿sabes? Durante 8 minutos no tuvieron acceso a la herramienta. Pues llamaron los clientes, tal, pues ¿qué decimos? Pues la verdad, se ha caído el centro de datos, estamos esperando lo recuperen. No te puedo decir cuándo va a estar porque no me lo han dicho a mí y lo lamento mucho y no te preocupes que estamos a tal. Ah, es que te entiendo perfectamente. No, de momento no podemos hacer nada, no te preocupes, ¿qué tal? Salir, sacar una nota, avisar a todo el mundo. Es que más que eso, ahora mismo no puedo hacer, ¿sabes? No es Ya. culpa mía, pero sí es culpa mía, porque en el fondo yo soy el responsable de que tú no puedas eh, tener acceso a todo esto. Me contaron una anécdota de un directivo de una empresa pues de Ferrovial y que estaba con Rafael del Pino, ¿no? Y era como su segundo y tal. Y estaban en la apertura de plicas de una autopista, que es cuando pues abren pues las ofertas, ¿no? De, bueno, a cuánto el pesado, el ligero, tal, no sé, y con eso, digamos que dan la autopista a quien mejor oferta haga. Y entonces la oferta del tipo de Ferrovial eh, estaba al revés. Estaban los camiones más baratos que los coches. O sea, se habían equivocado. Habían hecho una oferta mal hecha. Entonces, claro, estás dando miles de millones Ya, de ya. euros a la basura porque alguien, ¿no? Y entonces se ve que Rafael del Pino, que debe tener una mala hostia de extraordinaria, pues se le queda mirando al otro y dice, ¿quién es el responsable de esto? Y este dice, yo. Claro. Ostras. ¿Quién es el responsable de esto? Yo. ¿He hecho yo la oferta? No. ¿Pero quién es el responsable? Yo. Porque el que ha hecho la oferta, en el fondo, está debajo de mí, ¿sabes? Entonces, el responsable soy yo. Y eso entenderlo es algo que no todo el mundo lo entiende. O sea, ¿quién es el responsable que haya caído el centro de datos? Yo. No, Qué bueno. más bien, ¿quién es el responsable de que Controliza no funcione? Yo. Luego la explicación será el centro de datos, lo que sea, pero el responsable soy yo. Y de cara a mi cliente soy yo. Y el que tiene que dar la cara soy yo. Yo no le puedo decir a mi cliente, llama aquí, pregunta tú a ver cuándo va a estar esto solucionado. Porque no es su problema, es el mío. ¿Sabes? Entonces, entender eso y transmitirlo hace que el cliente confíe en ti. Y esas cosas, pues hay que.
es lo que hablábamos antes de la cultura, ¿no? Eso hay Sí, que sí, vivirlo sí, sí, y eso hay que sí. verlo, porque ahí es donde la gente dice, ah, pues esto lo entiendo y esto lo comparto. Son valores, en el fondo. Son valores. A mí me preocupa mi cliente, pero yo soy el responsable de darle servicio. Por eso, por estos valores que acabas de transmitir, la confianza, el amor que crees en tu proyecto, por eso te tengo aquí en tu Story Podcast. De verdad, a ver si lo digo bien ahora, el nombre, Reinerio. Perfecto. El apellido lo vamos a dejar que igual me equivoco. De verdad, un placer. En cualquier cosa que os podamos ayudar desde aquí, desde luego, o sea, os echamos una mano porque me parece un proyectazo. Solucionáis un montón de problemas. Solucionáis, bueno, ofrecéis también tiempo, que yo te he dicho antes que Sí. cada vez eso es más importante a la gente. Y nada, desearos mucha suerte, de verdad. Y tenemos que hablar ahora, cuando cortemos, te digo, de segunda parte, porque ostras, se me ha quedado un montón de preguntas por hacerte. Cuando tú quieras, de verdad que el placer ha sido mío, Carlos. Pues una charla de esas que hablábamos antes, ¿no? De las que aprendes, ¿no? Porque no solo aprendes. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho y no quiero alargarlo, que esto es el final, pero yo cuando tengo que hablar sobre algo es cuando dicen que uno aprende cuando enseña, ¿no? Y yo aprendo muchas cosas porque hablo de ellas. O sea, Claro. porque al tener que reflexionar yo mismo para ver cómo explico esto, me doy cuenta de que, oye, esto realmente se explica mejor así o se entiende mejor de esta manera, ¿no? Entonces, de verdad que te felicito por el podcast Muchas porque gracias. he estado y he visto unos cuantos episodios y son todos muy interesantes. Espero que este no sea el menos, No, no, este pero va a ser muy, que muy sea, interesante. que sea uno de ellos y de verdad que ha sido un placer y te felicito y te animo a que sigas adelante porque lo haces fenomenal. Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias. Te emplazo para la segunda parte, que la Muy bien, verdad, porque, o muy sea, bien. o sea, me ha encantado, o sea, o sea, si fuera cliente me has ganado, ya te he dicho antes, Gracias. porque aparte te has expresado muy bien, lo has explicado muy bien el proyecto, y la verdad que eso es de agradecer también para toda la gente que lo vea. O sea, mucha suerte vais a tener, o sea, creo que la tenéis, pero vais a crecer mucho, y creo que alguna vez lo digo, pero creo que vosotros podéis llegar a ser una de las empresas tecnológicas que más despuntéis en este año y llegar a un puesto muy alto. De verdad te lo Ojalá, digo. ojalá. Desde luego nosotros vamos a poner todo para conseguirlo. Pues nada, muchas gracias y nada, esta es tu casa. Un placer. Igualmente. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana con más historias y desde luego esta historia de esta semana es una pasada. Nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Pero, esto...